Bueno, empezamos con la última parte de estas jornadas. Para acabar las jornadas queríamos con esta mesa redonda, más bien panel, acercar los movimientos sociales y los colectivos y agrupaciones que trabajan en apoyo de las personas presas y o en defensa de los derechos fundamentales a las jornadas y a los compañeros, a las abogadas y abogados que estamos aquí. Y un poco así acabar las jornadas con una valoración más social, una valoración de los que cotidianamente están trabajando en ello, que siempre son las personas menos visibles, ¿no? El que hace el diario trabajo, siempre como que parece que está relegado, ¿no? en este tipo de eventos. Con esto queríamos pues, realzar la figura de los movimientos sociales, de los agentes sociales que están por la labor de la defensa de los derechos fundamentales. Y para ello pues, hemos montado esta pequeña mesa de debate, sobre todo con la finalidad de que después se abra un debate un poquillo más extenso entre todas y podamos llegar, si no a conclusiones, por lo menos a maneras o a caminos que podemos seguir para la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? La estructura de la mesa, primero van a presentar un poco en qué trabajan ellos. Bueno, ahí el ponente de Esculca no ha podido venir, entonces pues falta, pero en su lugar sí, nos hemos apropiado de Jorge. Sí, de hecho no tengo un reloj y alguno de aquí se enrolla mucho, estaría bien. No tengo el móvil. Con el móvil ya, yo creo que ya deja apagado. La estructura de la mesa. Mejor. No está puesto el cronómetro, La estructura de la mesa, primero vamos a darles 5 minutillos a cada uno para que expliquen un poco su experiencia dentro de su colectivo, de su agrupación, y para que den pues, algunas líneas que nos puedan acercar a un pequeño debate. Y después ya les planteé, bueno, menos a Jorge que está de nuevas, tres preguntas que fueron un poquillo al azar, porque en verdad es solo, es decir, podemos obviar esas preguntas si el debate va por otros derroteros. Es decir, en verdad lo que queríamos era un poco un cajón desastre de ideas, de lluvia de ideas, o incluso de opiniones, a lo mejor incluso diferentes entre la gente que estamos aquí. Bueno, para esta mesa tenemos a Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de Madrid. Ya se presentó en su charla, así que poco más hay que decir de él. Esculca, que era la organización que iba a estar aquí, pertenece a la coordinadora, por lo tanto pues no estamos muy alejados de ello. También tenemos a Carlos Muñoz. Él fue preso bastantes años, y hace ya bastantes años. Queríamos también tener a alguien que hubiera pasado por las cárceles, ya no como ponente, que ya tuvimos a un par, sino más como una experiencia personal para decir, ¿no?, los problemas que el propio preso ve que son más importantes para ellos, ¿no? A mi izquierda tenemos a Alba, de la campaña Cárcel igual a tortura. Bueno, ella explicará mejor. Es una campaña que salió de los presos y que apoyan a gente desde fuera. Y tenemos a Iñaki, de la Asociación Concepción Arenal, de aquí de Vigo, también una agrupación de ayuda a las personas presas. Entonces, sin más dilación, vamos de allí para acá, por ejemplo, de Iñaki. Y sin más, para que esto vaya fluyendo rápido, pues pasamos a Iñaki. Bueno, pues ben. A ver, un pouco en confianza, o sea, isto o propio colectivo que represento dificilmente se podía presentar dunha forma que non fora en confianza, porque é un colectivo moi pequeniño, non profesionalizado, non somos xente que viñamos en absoluto o mundo da abogacía, ten 10 anos, cumpre agora este ano, e o seu nacimento ten que ver con unha cuestión moi persoal da persoa que botou a andar,
Supoño que tampouco sei moi ben por que a escolla do nome, a parte do referente para a cidade, un pouco por aí. Non é que con ese nome se queira vincular unha forma de traballar, unha ideoloxía ou nada, simplemente, bueno, un nome representativo, unha muller tamén, supoño que iso tamén é importante. A nosa Laura, eu mesmo me cuestiono bastante do que pode servir, non? Pero bueno, basicamente o que fixemos ata agora, e logo un pouco cando teñamos debate, eu supoño que tamén irei debatíndome comigo mesmo, foi manter contactos directos con persoas que están no cárcere, na Lama. Vamos, tivemos algún caso de alguna persoa que nos coñeceu e estaba en Teixeiro, pero máis raro, vamos, unha cousa moi anecdótica, é xente da Lama sobre todo, que basicamente acaban coñecéndonos polo boca a boca. Tampouco temos ningún medio ou forma masiva de chegar a xente, e o que facemos é algo tan sinxelo como botar unha man, é dicir, nas pequenas cousas que nos podan pedir. Temos límite porque somos moi pouquiña xente no colectivo e cada quen ten as súas outras historias, porque hai, bueno, un sector de xente que é moi maior, outro sector de xente que somos multitarea, e entón digamos que as forzas son limitadas, pero botamos unha man. Basicamente iso é ser en contactar con familias. Iso deuse moito ao principio, porque pouco o que explicaba Daniel antes, non? No gráfico, na realidad vese, ao principio tiñamos moito contacto con xente de fora, incluso xente en grupo, non? Porque tivemos contacto con algunha xente que colleran en barcos que traían droga, xente de Venezuela ou así, e entón, bueno, pois tiñamos contacto de repente con 10 persoas, e aí a veces era eso, contactar coas familias, simplemente xa era algo. Logo facer algúns trámites burocráticos, contacto con abogados ou abogadas de oficio, que é algo do que logo igual podemos falar, porque é unha dificultade moi grande na práctica este tipo de contactos, que parece algo que é moi obvio e non en absoluto. Supoño que sabedes un pouco como vai. Facilitar roupa incluso, o sea, pequenas tarefas, ou contactar con alguén, pero intentando non meternos demasiado no terreo personal. Aí hai uns límites bastante complexos que eu creo que a nosa non profesionalización creo que boa en moitos sentidos, porque o mundo profesional do traballo social é terrible, pero por outro lado ten algunhas ventaxas, así que, bueno, pues, para a xente hai unha reflexión previa, unha bagaxe, e nós eso non o temos. A veces nos coloca unha situación un pouco incómoda. Intentamos non meternos moito no persoal, porque non somos tampouco no fondo amigos ou amigas ou familiares que vayan a sustituir, pero bueno, intentamos facilitar de algún modo que non exista unha doble condea, sobre todo nos casos que son os que máis relación temos, da xente que ten, ou por razón de deslocación ou por cuestións económicas, unhas dificultades sobreengadidas, que son moita xente na cadea. A maiores diso, pois, bueno, intentamos colaborar con Esculca no que non é posible, pasándolle información sobre cuestións da Lama en concreto, que moitas veces podemos coñecer no contacto directo coa xente. Fomentamos un par de campañas, pois unha foi para ter un transporte público, porque non existe un transporte público a Lama. Hai un bus de liña, pero moi esporádico, que non resolve as necesidades das visitas. Conseguiuse, despois de moito darlle o tema, e ao final, bueno, a administración non apoiou, e é un bus que non é rendible económicamente, bueno, aí quedou. Pero bueno, son outras cousas que están ao marxe, a veces que non son fáciles de ver cando centras o foco na institución, pero en toda a institución hai unha espiral de elementos que dificultan, por exemplo, unha simple visita para alguén que ten problemas económicos. Outra cuestión que nos levou tamén tempo, e que aí é unha pena que non estivera a Esculca, é algo que quedou aí, e aí parte polo papel dos colexios de abogados, e o de Vigo non foi excepción, aínda que eu quero non ser inxenuo, e creo que a administración dixo que sí, pero habría que verlo logo, que é montar un servicio de asistencia xurídica gratuita. Isto é algo que debería ser básico, é dicir, parte do dereito universal, a xustiza, o acceso á xustiza, ao sistema judicial, que igual por distinguir as palabras, e non hai aquí. E hai algunha experiencia noutros lugares, creo que Cataluña, Andalucía, ou existían, ou siguen existindo, non sei moi ben como está o tema. E aquí existiu o máis elaborado, chegou a ser o Colexio de Abogados de Ourense, tiña un servicio montado dende o colexio por xente voluntaria, moi potente. Desde eso foi esmorecendo, agora creo que nos manteña unha actividade, pero moi baixa,
E aquí, bueno, tivechedes a Fernando Romai, bueno, hai un grupo de xente tamén en Pontevedra que fai unha labor parecida, pero claro, isto non solventa os problemas dunha prisión. E é un dereito básico. Aquí necesitamos implicación das administracións e dos colexios de abogados. A administración, en principio, dixo que sí, pero claro, logo habría que verlo, porque isto hai que dotalo económicamente, non é só decir que sí. Pero os colexios de abogados, curiosamente, non quixeron saber do tema. Foi unha das cousas que nos levou así tempo. E nada máis, logo, bueno, xa comentaremos os 3 puntos e bueno, máis que dos 3 en concreto interesábame debater polo meu propio rollo personal, non? De tamén saber posicionarme con determinados temas dos que eu mesmo teño dúbidas do que levo facendo, de se o fago ben, se a asociación está a facer ben, xa iremos falando. Hola, eu son Alba do grupo de apoio da campaña, do que foi a campaña Case igual a tortura, do grupo de Galicia Sur. Esta campaña es a nivel estatal, bueno, de la península ibérica, sin Portugal, vamos, que en Canarias y Baleares no hay, y surge desde los presos. Es una campaña que nace desde una necesidad que se ve dentro de las prisiones de denunciar colectivamente y visibilizar unas situaciones de malos tratos y torturas constantes por parte de los funcionarios, de los trabajadores de ahí, y bueno, también me gustaría aclarar también a qué se llama, qué incluimos nosotros también dentro de malos tratos y torturas, ¿no? Porque muchas veces se habla de torturas cuando es una agresión física claramente identificable, que deja unas marcas, que deja pues un rastro, pero existe también otro tipo de torturas. Está también la tortura blanca, ¿no? Que se llama, que es esa tortura física que no deja marcas, que es la que practican mayormente dentro, bueno, cuando están bajo custodia, porque tienen que dar explicaciones, y por otra parte también están esos malos tratos diarios a los que se ven sometidos, ¿no? Por ejemplo, la dispersión de los presos de sus lugares de origen podría considerarse otra forma de malos tratos, ya que fomenta la vulnerabilidad de la persona presa. Al estar lejos de su familia, pues está como de alguna forma desprotegida, ¿no? Por ejemplo, bueno, impide que esa familia le vaya a visitar y todo eso, claro, eso causa bastante daño en la persona. O por ejemplo el régimen de aislamiento, que es tan habitual, pues cuando según ellos se comete algún tipo de falta, bueno, yo de eso no voy a hablar porque no me dedico al derecho, pero vaya, existen diferentes tipos de faltas dentro de la cárcel. Por ejemplo, tratar a un carcelero de tú puede llegar a ser una falta, entonces por eso puede llegar a tener una pena, bueno, y un sinfín de ejemplos, ¿no? Entonces, como represalia muchas veces se utiliza el aislamiento, que es tener a esa persona encerrada puede ser que solamente tenga una salida de 1 a 2 horas, o puede ser que no vea a nadie durante días, jugando con la luz para modificar sus estados de ánimo, ¿no? Claro, nuestro reloj biológico también funciona con eso. Bueno, un sinfín de cosas que también podrían considerarse malos tratos y torturas y que se practican diariamente en las cárceles españolas. Entonces, este grupo de presos pues, se pone un poco en contacto y deciden organizarse pues, para hacerlo un poco colectivamente, cosas que ya se venían haciendo a nivel individual, como por ejemplo ayunos, chapeos, huelgas de hambre, o por ejemplo también enviar escritos y recursos pues, a instancias un poco mayores, ¿no? No solo al juzgado de guardia de vigilancia penitenciaria, sino pues, al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo y a Y bueno, pues nace así y se van uniendo presos más o menos desde el principio, que es desde septiembre del 2011, ha habido más o menos como una media de 66 personas, a veces más, a veces menos, en todas partes, ¿no? Se ve, de ahí también surge la necesidad de ellos mismos que haya grupos de apoyo fuera, porque si no, por mucho que se haga dentro, las cárceles están fuera, están lejos. Prácticamente no hay cárceles dentro de ciudades y mucho menos macrocárceles, que es donde está la mayor parte de la población reclusa. Ay, me estoy haciendo tremenda muy bien. Perdón. Vale. Bueno, el caso es que se vio la necesidad de que tuvieran un grupo de apoyo fuera.
Vale, los objetivos de esta campaña serían 3. Comunicación dentro, fuera, es decir, que entre los presos haya una comunicación fluida y un debate abierto continuo, y comunicación fuera, sobre todo pues, con los grupos de apoyo, porque los grupos de apoyo también son los encargados de un poco mover la información. El apoyo jurídico es otra de las claves, porque sin apoyo jurídico, o sea, la represión es lo primero que va a aparecer. Ellos lo saben y la gente que trabaja afuera lo sabemos. Entonces, el apoyo jurídico es también básico. Desde nuestro grupo también, tenemos algunos abogados solidarios, incluso algunos dentro del propio grupo, que hacen esa función, pero bueno, siempre es, como dijiste, súper necesario, porque es que hay un desconocimiento y como se dice, desprotección si no tienes esos conocimientos. Vale. Y luego, por último, sería la visibilización de lo que se hace dentro, afuera, porque si no, por mucho que se haga dentro, ¿sabes? Como si se quema la cárcel, o sea, si fuera no sale, no va a cambiar nada, ¿no? Y todo lo que hagan dentro solamente va a servir para ponerles en riesgo su propia vida. Y entonces lo que se hace, como ya dije, son huelgas de hambre, o sea, en algunos casos, bueno, hasta hace poco, bastantes presos, cada 1 y 15 del mes se hace un ayuno, pues eso, chapeo, huelgas de patio, de recuento, y enviar solicitudes, bueno, cada uno como vea, según su estado de salud y todo eso. Es un poco, bueno, esto, así como funciona la campaña. También desde fuera ya llevamos unos cuantos años, ya casi, 3, y también va cambiando y vamos viendo otras necesidades, y fuera también vemos que claro, como estamos de apoyo, parece como que siempre estamos a ver lo que dicen los presos, ¿no? O sea, que es su campaña, entonces nosotros estamos apoyando, pero nosotros también tenemos la necesidad de ir un poco más allá y de nosotros también organizarnos y coordinarnos. Por lo tanto, también estamos en un proceso también de configuración de una coordinadora cárcel igual tortura, que sería por parte de la gente de fuera, que no solamente sería para apoyar a la gente que está en la campaña dentro, sino para apoyar a otro tipo de presos y presas que por lo que sea no forman parte de la campaña, pero que nosotros pues tenemos cierta afinidad. Y también al ser coordinadora, también otra cosa es que ya tenemos como una especie de principios que para formar parte de ella y trabajar aquí, pues como que ya, pues como que partimos de ahí, ¿no? Como Muy bien. Carlos. Vale, yo me llamo Carlos, yo no vengo a hablar de mí. En realidad supongo que estoy aquí porque, bueno, yo sí estuve preso. Digamos que un poco por el gráfico que pusiste antes en la charla, me cogió el auge de los 80, el ascenso en la escala de la población, cuando yo era 13 o 14 años y el Estado metía heroína en los barrios pobres, por ejemplo, como el mío. Pero no vengo a hablar de mí, lo que vengo a hablar es de cuántos presos comunes, de cuántos presos sociales, de cómo se ven allí, de lo que vosotros como abogados podríais ayudar a cualquier preso, porque supongo que a todos os tocan turnos de oficio, y quiero que os planteéis cuántas veces acaba el turno de oficio y el preso, porque se queda preso, está condenado, se queda en la cárcel, cuántos vais a visitarlo habitualmente, qué sabéis de ellos. Yo me gustaría hablar de esto. Hablabas antes de los derechos fundamentales. Un derecho más fundamental que la libertad, a mí personalmente no se me ocurre. Luego, ¿cómo lo vives allí? Pues ya entramos en interpretaciones. Cada persona lo puede hacer de una forma u otra. Depende también tu conciencia política, la implicación y cómo lo tengas. Y esto cambia también tu tratamiento en prisión. Pero también cambia que seas un preso social o un preso político. Tú eres una persona conocida, vas a prisión con un apoyo social detrás y con un abogado. Simplemente vienes de Marruecos y traes unas papelinas en el culo y no sabes ni hablar español y te ves en una cárcel defendiéndote pues con el compañero de la celda que sabe escribir guay y manda recursos. Pues a lo mejor el derecho es justo esto, que una persona no se vea nunca en esa situación de pensión. Y esto me gustaría hablar. Bueno, yo, repito, por lo visto, me he encontrado con este marrón de repente, así que, bueno, espero no repetirme mucho con lo anterior. Y bueno, la coordinadora, ya os he contado un poco lo que era. Cataluña, la coordinadora está con todas las coordinadoras, grupos como Esculca y Movimiento de Derechos Civiles, lo que antiguamente era Presos Galiza, que han ido cambiando de nombre, que se llama NAIS contra la impunidad, algo así, estamos seguros, Justicia y Sociedad de Galicia, y
creo que ninguno más, no tengo aquí la lista de los grupos de la coordinadora, con lo cual pues digo esos 4 que son los que recuerdo de memoria. Si me he olvidado alguno, que me disculpe, pero es que de momento no te ha preparado y es imposible acordarse los 50 colectivos que forman parte de la coordinadora. La coordinadora, que surgió hace 10 años, como os decía, surgió en principio con la idea de prevenir la tortura. De hecho, inicialmente era coordinadora para la prevención de la tortura. Este motivo era que se acababa de aprobar un protocolo en Naciones Unidas, un protocolo a la Convención contra la Tortura, que planteaba la posibilidad de que la sociedad civil, las asociaciones humanos, tuviesen un papel muy activo en lo que era la utilización de la tortura, en el monitoreo, el control, visitas a los centros de detención, todos cárceles, comisarías. Centro de detención tenía un sentido muy amplio. Centro de detención sería aquel lugar donde una persona está privada de libertad en contra de su voluntad. Eso incluye geriátricos, incluye hospitales penitenciarios, incluye salas de aeropuertos previas a la salida, más cerca, así, un montón de situaciones. Bueno, posteriormente, al encontrarnos con la barrera imposible de pasar, no lo había dado. Entonces, concretamente esa barrera es la oficina del Defensor del Pueblo. Luego, si queréis, hablamos con ello. Al final, el Estado español optó por la medida más cómoda, es designar como mecanismo de prevención a la oficina del Defensor del Pueblo, para que todo siguiese exactamente igual. Y la coordinadora, bueno, consideró que había que seguir haciendo un trabajo, entonces decidimos convertirnos en una especie en mecanismo de prevención del mecanismo de prevención. Queríamos prevenir aquellas barbaridades que hacía el Defensor del Pueblo. Y aumentamos las tareas en las que íbamos a trabajar. Seguimos trabajando en la prevención y hemos aumentado en 2 aspectos. Uno, la denuncia. Evidentemente, siempre se han presentado informes, pero no se asumían denuncias por casos individuales, lo hacían los colectivos. Ahora procuramos también ser los colectivos los que hacen las denuncias concretas individuales, pero cuando hay casos genéricos a que afectan a varias personas o varios centros de detención, sí podemos hacer denuncias puntuales y concretas. El tema de la documentación de todo lo que se refiere a la tortura y malos tratos, denuncias, resoluciones judiciales, acuerdos internacionales, estudios jurídicos, médicos, forenses, sociológicos, de todo tipo, procuramos documentarlos y ponerlos a disposición de todos los compañeros de la coordinadora y aquello que lo pidan. Y la última tarea que estamos ejerciendo de una forma, creo que importante, aunque nos falta mucho, sería la de formación. Hay una carencia impresionante en el Estado español de formación en derechos humanos. Y cuando hablo de carencia, incluyo a mis propios compañeros miembros de la coordinadora, me incluyo a mí mismo. Y nos falta formación en derechos humanos de una forma importante. Bueno, pues, los jueces desconocen porque quieren, no porque no puedan, toda la jurisdicción internacional, los forenses no saben los protocolos internacionales, los funcionarios les hablan de derechos civiles y abren los ojos de una forma espectacular. También los ciudadanos no sabemos lo que son los derechos, no sabemos cómo defenderlos, pero muchas veces no sabemos ni ejercerlos. Creo que hay una formación, necesitábamos una formación importante de derechos humanos. Pasamos del franquismo a una democracia en que nos creímos que todo estaba logrado y renunciamos a valorar esa de derechos humanos. Y ya hemos dicho anteriormente, frases como me trataron como un delincuente, esas encuestas que hacen que los ciudadanos españoles sean uno de los países que más apoyan la práctica de la tortura. Antes se me olvidaba comentar, por ejemplo, que según el INJUVE, según el Instituto de la Juventud del Estado Español, en el año 2013, el año pasado, el 42% de los jóvenes ciudadanos españoles menores de 40 años son partidarios de la pena de muerte. El 42-43%. Este es el estado que tenemos actualmente en el Estado español en cuanto a conocimiento, defensa, valoración de los derechos humanos. Entonces, estamos haciendo campañas, charlas, tanto seminarios para juristas, seminarios para médicos, para todos aquellos ciudadanos que consideren que puede hacerlo, y para nosotros mismos, evidentemente. Nos falta, porque hay una negativa importante, tener esas... ya no sería tanto darles charlas a ellos, sino tener reuniones conjuntas para aprender mutuamente con jueces y fiscales que se niegan sistemáticamente a participar a nivel de igualdad. Es así, puede que un juez acuda a una charla, a darnos una charla sobre lo que deberíamos hacer,
pero ni siquiera asociaciones teóricamente más progresistas como Junts per la Democracia se dignan a bajar al escalón de la calle. Está también Dani, que también es la coordinadora. Si se me olvida algo me rectificas o me amplías, y bueno, por no repetirme mucho, pero se ve, así que luego seguimos. Vale, pues vamos a ir empezando con el debate. Para ello ya dije que les hice 3 preguntas. Las vuelvo a hacer, van a ir contestándolas o no, o contestando otras cosas. Cada uno también van a tener 6 o 7 minutillos, o 10, porque ahora tenemos más tiempo, podemos ir más tranquilamente. Las preguntas irán las siguientes. Primero, bueno, no son tan preguntas, son temas. Primero sería el tratamiento de la vulneración de derechos sociales, civiles y políticos y de derechos fundamentales. ¿Por qué tan largo? Pues porque las penas de prisión, aunque solo sean, la condena sea solo la privación de movimiento, el derecho ambulatorio, vemos que en las cárceles se les priva de muchísimos derechos. Y hemos añadido allí, en el enunciado, toda amalgama, pues, sociales, civiles y políticos. El derecho a voto debe estar de alguna forma restringido, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías, el derecho a la comunicación, el derecho, un montonazo de derechos que parece que no, pero allí están muy restringidos. Entonces, para que nos hablaran un poco desde sus experiencias sobre estos aspectos. La segunda sería sobre la integración y rehabilitación de las personas presas, o al revés, o la rehabilitación y reintegración de los demás con las personas presas. Esto más que nada a colación de la posibilidad o no de si ahora mismo la cárcel es un método, una manera eficaz de conseguir esto, y si no, cuáles son los métodos, qué herramientas o qué caminos podríamos seguir para encontrar una solución para las conductas antisociales, ¿no? De alguna manera. La tercera sería alternativas y soluciones a la ejecución penitenciaria. Se podría generalizar, ¿no?, al sistema penal o punitivo del Estado. Más que nada por abrir nuevos horizontes que muchas veces no los vemos. Nos faltó la cuarta charla de hoy, que iba justamente sobre eso, sobre abolicionismo, despenalización, pues otras visiones de cómo se podrían solucionar o resolucionar los conflictos que hay en la sociedad. Pues ahí están lanzadas las preguntas. Son, ya digo, unas preguntas para que empezamos a debatir todos después de que ellos hablen un rato, pero en verdad este momento de las jornadas era un poco también cajón desastre para todas las preguntas que han quedado durante las jornadas, pues poderlas hacer aquí entre todos, abogados y activistas sociales. Y un poco eso. También quería decir que aquí la representación es muy exigua. Hay muchos colectivos y asociaciones, aquí en Galicia, por ejemplo, que trabajan en el tema penitenciario. Así de cabeza se me ocurren algunos. IMAN, por ejemplo, aquí en Vigo, ¿no? IMAN con el tema de los drogodependientes, NAIS contra impunidade, el tema de los familiares, organizaciones también de presos políticos como CEIBAR, o que tratan cosas específicas como que volten a casa, o presos. Bueno, hay diferentes colectivos. También a lo mejor sería interesante, también lo lanzo un poco a la mesa y a todos, la posible unión, por lo menos en cuanto a la defensa o el intento de prevención de las vulneraciones de derechos fundamentales. Sin más, y para que no me enrolle yo, que también paso la palabra a Iñaki. Vale, non sei se preferides facer pregunta a pregunta. No, las tres. Ou as tres, bueno. Claro, un pouco na liña do que comentei antes, que non era só por comentar, senón porque ten a súa repercusión a hora de falar dende esta mesa, non teño unha resposta e non a teño, o sea, vou a falar casi máis dentro persoal, incluso na miña experiencia persoal na asociación, non como colectivo, porque como colectivo, xa digo, temos tamén un tamaño tan pequeno que, por exemplo, non damos
feito para respostar estas cousas. Temos unha experiencia sobre todo moi fragmentaria, ademais, de contactos individuais, pouco sistemáticos, entón non sería serio tampouco nin razoable que eu quixera dar aquí unha resposta como Concepción Arenal ou como Conchi, que queda así máis. Entón, pero bueno, coa primeira cuestión, e eu creo que un pouco reflexionando aquí tamén sobre a propia marcha, sempre foi para min curioso que non sexa habitual que a xente busquennos, miro aquí porque non sei, busquennos un apoio para denunciar nada. É moi raro que chegue alguén a nós pedindo que denunciemos algo. E eu eso entendo que pode darse por varias razóns, pero dúas así que se me ocorren, non? É unha propia consideración que podan ter a persoa da asociación, e entón aí non sei se incluso polo que comentabas agora, polo tipo de colectivos que estabas a falar que traballan ou traballamos no entorno, existe unha clasificación de colectivos máis de denuncia e colectivos máis de apoio e incluso colectivos, bueno, de tinte máis religioso igual ou así, e a cada cual pois podes pedirlle unha serie de cousas. Non sei en que categoría estamos nós, pero supoño que máis nos colectivos de apoio e non tanto no de denuncia, pero aquí tamén sáenseme xa outras reflexións un pouco máis fondas, non? Isto é simplemente unha cuestión de clasificación e de explicarse por riba porque non poden pedir de nos eso, pero supoño que tamén a veces pode pasar incluso que a unha persoa costelle recoñecer, se nos pasa a nos, non? Supoño que pode pasar tamén dentro da cadea, o sea que, a fin de contas, somos a mesma xente. O feito de cando se está vulnerando un dereito, o que é un dereito exactamente, porque un pouco que decías ti, os dereitos, bueno, hai casos extremos como de unha tortura, pero logo os dereitos son moi amplos e non todos están recoñecidos nas leis, ni moito menos. Entón, eu creo que tamén hai unha falta de conciencia, sin querer isto falar de concienciación, vanguardias, pero sí que temos unha falta de conciencia, e eu estou de acordo con Jorge, e eu personalmente o asumo así, unha falta de formación no tema de dereitos, para poder xa recoñecer ese paso previo que é necesario para calquer tipo de loita posterior. E unha persona que está na cadea e, bueno, eu penso que unha das cousas máis terribles que pasa tamén é unha destrucción a veces da propia identidade, porque a cadea ten moitos mecanismos para intentalo, cando menos. E con moita xente eu sí que notas que eso é o primeiro que hai que habría que salvar. Quer dizer que a identidade aí dentro eu creo que é difícil de manter. Bueno, podemos falarlo despois, pero eu vexo que é unha cousa complexa, non? Mesmo o tipo de relacións que se dan, que acaban instrumentalizando moito, non? O que a relación co outro compañeiro, outro funcionario, compañeira, bueno, non sei se Alba vas falar un pouco das mulleres tamén, que é un tema moi interesante. Entón, creo que xa habría que dar ese paso previo, decir, bueno, vulneración de dereitos, pero de que dereitos, non? O sea, e ás veces que non se denuncia, por que non se denuncia? Son todos o que temos denunciado, o único que temos sobre a mesa, ou hai moito máis? E eu, claro, penso que hai moito máis. Despois, a diferenciación entre presos políticos, presos sociais, que é un tema así, bueno, non sei, porque tamén en certo modo todo o mundo é preso político, en certo modo, de alguma maneira, pero bueno, sí que é, bueno, un tema interesante, porque a veces tamén nos colectivos non temos unha relación máis estreita entre colectivos que están enfocados máis á defensa do que sería presos políticos. É un tema tamén interesante. E, claro, non sei, eso, se o podo deixar aquí ou se preferides que comente... Vamos, digo, igual mellor ir así por temas. Por temas, sí. Ou como que irades, se non falo un pouco de todo, o sea, de integración, rehabilitación... Participar, que os parece mejor, por temas ou... Por temas. Vale. Sí, sí, igual para... Más fácil que a mí acordarme de tres me cuesta. Vale. Bueno, a ver. La pregunta era la del tratamiento de la vulneración, ¿no? Que la vulneración de estos derechos es constante y, bueno, por todo lo que hemos explicado, y en cuanto tienes relación un poquito con alguien que está dentro, te das cuenta de que es así, ¿no? Constantemente.
y también constantemente se denuncian esta falta de derechos, ¿no? Estos malos tratos, se denuncian tanto judicialmente, jurídicamente como mediáticamente. Pero, bueno, por eso, tanto por organizaciones, por los propios presos, por los familiares, bueno, pues por un montón de gente, ¿no? Pero judicialmente, rara es la vez que salen condenas, ¿cómo se dice? Culpatorias, que culpen, bueno, lo que sea, perdón, ¿eh? Vale, condenas, ¿no? Pues, a ver, yo quería hablar un poco, también me gustaría poner algunos ejemplos, ¿no? Aprovechando estas preguntas, ¿no? Eso, rara vez la justicia, sabemos que la justicia rara vez es igual para todos, ¿no? Sus leyes se aplican o se dejan de aplicar dependiendo de quién eres, y los delitos que te imputan también dependen de quién eres, de la coyuntura política, de quién está en el gobierno en ese momento y lo que le interesa que salga o no. Esto es así, ¿no? Es todo un juego de estrategia. Hay un ejemplo que es el caso del juicio contra 9 carceleros y un subdirector médico en la prisión de Quatre Camins en el 2013 por un motín que hubo en el 2004 porque como denuncia de los malos tratos que estaban recibiendo continuamente ahí en esta prisión de Quatre Camins. Ya en el 2008 me parece que fue el juicio, bueno, fíjense, ¿no? En el 2008 ya fue el juicio al motín, a la gente que se había motinado. Hasta el 2013 no fue el juicio a los carceleros, que también estaban acusados, ¿no? A los ¿cómo se llama? A los presos se les acusó, bueno, de las 1001 barbaridades. Bueno, no voy a hablar del motín, pero bueno, fue de esto que se va liando, se van calentando, porque está habiendo muchas torturas en la cárcel, no sé qué, pues los presos se van calentando bastante y luego hay una chispa y de ahí sale todo el mundo. Bueno, todo esto venía de una huelga de brazos caídos, que bueno, ya vemos, ¿no?, que puede ser eso, pero vaya. Y bueno, se lió un poco así bastante y las condenas a los presos eran varios, en total sumaban casi 200 años de prisión, en total, a todos los presos. En el 2013 fue el juicio a estos carceleros. Hubo testimonios de bastantes presos que fueron torturados. Lo que ocurrió era que después del motín les habían conseguido, bueno, pues coger, aislar, no sé qué. Y en la conducción, porque los iban a dispersar en otras cárceles, para llevarlos al furgón de los antidisturbios, antes de llevárselos al furgón de los antidisturbios le hicieron un pasillo, le llevaban esposados así, boca abajo no, sino con la cabeza para abajo para que no les vieran las caras, y le iban con ese pasillo, les iban dando pues las 1001, hasta llegar al final que una persona les dio más todavía. De estas personas, es casi como no se pueden identificar a muchos de los funcionarios que les dieron, a muchos de los carceleros, porque estaban boca abajo, pero a algunos sí, entre otros el subdirector médico por la ropa que llevaba y por la voz, porque les dijo se van a joder cabrones o algo así. Y bueno, y a otros, no sé qué. El caso es que a esta gente la sentencia para ellos fue una pena de 3 años y medio de prisión y multa de 1.050 euros en inhabilitación profesional al subdirector médico, por 7 delitos de atentado contra la integridad moral y 7 faltas de lesiones. Y bueno, al resto de funcionarios apenas entre 4 meses y 1 año de prisión, además de inhabilitación y en algunos casos multa. Pero en todos los casos se rebajó las penas, La sentencia además no acepta la tesis de la Fiscalía y las acusaciones que las agresiones y vejaciones sufridas por los reclusos eran torturas. O sea que agredir y vejar a personas presas no es una tortura. Vale. Y luego la audiencia decidió no condenar a los acusados por tortura, sino por delitos contra la integridad moral. Vale. Pues aquí, ¿no? Creo que esto es bastante significativo. Esto fue eso, el año pasado. Eso, que en general, pese a todos los informes que se presentan a las instituciones, a las autoridades pertinentes, yo qué sé, ya sea al juzgado de vigilancia penitenciaria, al juzgado de guardia, al tribunal constitucional, lo que ocurre es que siempre no es su competencia, o sea, nunca está en sus manos, siempre es, bueno, yo no tengo avisa no sé quién, no sé cuánto, a mí solamente me dan los informes, mira, yo no puedo hacer nada, o sea, nunca nadie puede hacer nada con respecto a esto.
y bueno, pues así hay como una especie de vacío de responsabilidad y bueno, tú denuncias porque, hombre, más que nada para cuando lo haces públicamente, mediáticamente, puedes decir, es que lo hemos denunciado 500.000 millones de veces, mira, aquí tenemos los papeles de las denuncias, pero esto no lleva a ningún lado, no me digas que es esta la forma de proceder porque esto no lleva a ningún sitio. Aún así, lo estamos haciendo pues, precisamente para evidenciar que el sistema judicial pues, no funciona.